Desde niño, mi abuelo me contaba historias de cuando trabajaba en la NASA. No hablaba de cohetes ni de estrellas, sino de los fantasmas que, según él, rondaban los pasillos del Centro Espacial Kennedy. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustarme, hasta que heredé sus viejas cintas de casete. En una caja polvorienta, encontré una etiqueta que decía Challenge, 28 de enero de 1986. Mi abuelo nunca habló de ese día. La curiosidad me pudo y metí la cinta en un viejo reproductor. Al principio solo se oía estática, un siseo constante, pero poco a poco empecé a distinguir voces. Eran débiles, distorsionadas, como susurros atrapados en el tiempo. Reconocí la cuenta atrás, la voz del control de emisión, todo lo que había visto en los documentales. Pero había algo más. Entre las comunicaciones oficiales se colaban otras voces, frases sueltas, fragmentos de conversaciones que no tenían sentido. Está frío aquí, decía una voz de mujer. ¿Ves eso por la ventana?, preguntaba un hombre. Pensé que eran interferencias de radio, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Avancé la cinta. El sonido familiar de la explosión llenó mis oídos, seguido de un silencio sepulcral por parte del control de emisión. Pero en la cinta, el silencio no era total. Las voces seguían ahí, más claras ahora. Nos caemos, susurraba alguien. Sujétense, se oían respiraciones agitadas, casi ahogadas. Mi corazón se aceleró. Lo que estaba escuchando no era la grabación oficial. Era algo que nunca debió salir de allí. Mi abuelo era un ingeniero de comunicaciones de bajo nivel. Su trabajo consistía en monitorear canales secundarios, frecuencias de respaldo que rara vez se usaban. Esa mañana, por algún motivo, su equipo estaba grabando uno de esos canales olvidados y captó lo imposible. La cabina de la tripulación no se desintegró en la explosión inicial. Sobrevivió y comenzó una caída libre de casi 3 minutos hacia el océano. 3 minutos de conciencia, 3 minutos de terror. La cinta continuaba. Las voces se volvieron más desesperadas. No puedo respirar, decía un hombre. Otro intentaba activar los paquetes de oxígeno de emergencia. Podía oír el chasquido de los interruptores. No funciona, no funciona. El pánico en su voz era tan real que sentí que el aire me faltaba a mí también. Una mujer empezó a rezar en voz baja. Otra intentaba calmar a los demás. Tranquilos, no se encontrarán. Todo irá bien. Pero su voz temblaba. Sabían que no era verdad. El sonido del viento aullando contra el metal se hacía cada vez más fuerte. Un recordatorio constante de la velocidad a la que caían. Imaginé sus rostros en la penumbra de la cabina, viendo el azul del océano acercarse a una velocidad vertiginosa. ¿Qué piensas en un momento así? En tu familia, en tus sueños rotos. Las voces empezaron a mezclarse con sonidos extraños, crujidos, golpes metálicos. La estructura se estaba rompiendo. En medio del caos, una de las voces, la de una mujer, se mantuvo sorprendentemente tranquila. «Es hermoso», dijo. «¿Qué es hermoso?», preguntó otro, con la voz rota por el miedo. «Las estrellas», respondió ella. Nunca las había visto así. Hubo un momento de silencio, solo roto por el viento y los sollozos. Era como si, por un instante, el horror diera paso a una extraña y última maravilla. Me pregunté quién era ella. Quizás Krista McAuliffe, la maestra, la civil que iba a enseñar desde el espacio. Luego, la calma se rompió. «Se está inundando», gritó alguien. El sonido del agua entrando a borbotones se unió a la cacofonía. La presión del aire cambiaba. Las voces se ahogaban. Los gritos se convirtieron en gorgoteos. Y entonces, un impacto final, brutal y ensordecedor. Y después, silencio.
Un silencio absoluto, pesado, más aterrador que todos los gritos anteriores. La cinta siguió grabando ese silencio durante varios minutos antes de cortarse. Me quedé paralizado, con el reproductor en la mano. Lo que acababa de escuchar era el testamento de sus últimos minutos. El gobierno siempre mantuvo que probablemente perdieron el conocimiento por la despresurización, pero la cinta de mi abuelo contaba otra historia, una historia de lucha, de miedo y de una lucidez aterradora hasta el final. Mi abuelo nunca entregó esta cinta. ¿Por qué? ¿Tenía miedo? ¿O creía que el mundo no estaba preparado para escucharla? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía las voces, sentía la caída. A la mañana siguiente, volví a la caja de mi abuelo. En el fondo, debajo de otras cintas, encontré un pequeño diario. Busqué la fecha, 28 de enero de 1986. Escribió: he escuchado sus almas. No puedo borrarlo. No me dejan dormir. Dicen que tienen frío. Están atrapados en la estática, entre este mundo y el siguiente. Mi abuelo no estaba contando historias de fantasmas. Estaba describiendo su propia tortura. Durante años, escuchó esas voces en cada interferencia de radio, en cada siseo de un aparato electrónico. Se convenció de que los espíritus de la tripulación se habían quedado anclados a las ondas de radio, repitiendo su final una y otra vez. Por eso dejó su trabajo. Por eso nunca más habló del espacio. El horror no fue la explosión que todos vimos, sino los minutos que nadie escuchó. Decidí investigar más. En foros de internet encontré a otros ex empleados de la NASA, radioaficionados, gente que juraba haber captado extrañas transmisiones en las frecuencias cercanas a las de aquel día. Describían lo mismo: susurros, fragmentos de conversaciones, gritos ahogados perdidos en la estática. Los llamaban los ecos del Challenger. La mayoría los descartaba como leyendas urbanas, pero yo sabía la verdad. Yo tenía la prueba. Una noche, mientras escuchaba la cinta de nuevo, tratando de descifrar alguna palabra más, la luz de mi habitación parpadeó. La temperatura bajó de golpe. El reproductor de casetes empezó a hacer ruidos extraños, como si la cinta se estuviera rebobinando y avanzando sola a gran velocidad. Y entonces, de los altavoces, surgió una voz que no estaba en la grabación original. Una voz clara, cercana, como si alguien estuviera susurrando en mi oído. «Tenemos frío», dijo. «Ayúdanos». Salté hacia atrás, tirando el reproductor al suelo. La cinta salió disparada. El silencio volvió a la habitación, pero el frío se quedó. Me di cuenta de que mi abuelo no estaba loco. Al escuchar la cinta, al saber su secreto, de alguna manera había abierto una puerta. Ahora no solo estaban en la estática, estaban conmigo. Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser normales. Las luces parpadean. Los aparatos electrónicos se encienden y apagan solos. A veces, en el silencio de la noche, oigo susurros, fragmentos de su última conversación. No puedo respirar. ¿Ves eso por la ventana? Es hermoso. No sé qué quieren. No sé cómo ayudarlos. Quizás solo quieren que alguien sepa la verdad, que no murieron al instante, que lucharon, que sintieron, que estuvieron conscientes hasta el último y terrible segundo. He pensado en destruir la cinta, pero tengo miedo de lo que podría pasar. Miedo de que, si borro su última conexión con este mundo, se queden atrapados en el silencio para siempre. O peor aún, que decidan aferrarse a lo único que les queda, a mí. Así que aquí estoy, contándoles esta historia, porque creo que lo que realmente quieren no es venganza ni descanso, es ser escuchados. Quieren que su historia, la historia real y aterradora de sus últimos minutos, no se pierda en la estática. Y ahora que tú también la conoces, quizás esta noche
Si pones la radio y buscas entre las frecuencias muertas, tú también puedas escucharlos, susurrando desde el frío y la oscuridad, esperando. Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.